Ahí estamos grabando. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, cuestiones administrativas, las preguntas por favor las pueden plantear por el chat. Van a ser respondidas al final. Bueno, también los instamos a prender sus cámaras los que puedan. Y bueno, vamos a dar inicio entonces. La profesora Claudia Mejía, nuestra directora, va a decir algunas palabras para comenzar. Profesora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes y en especial a las y los colegas que actualmente se encuentran cursando el diplomado en Derecho Inmobiliario de nuestra Casa de Estudio. Como ya es sabido, por buena parte de los que hoy nos acompañan, hoy nos reunimos en una nueva versión de este ciclo de conferencias de nuestro diplomado, que ha tenido por objeto favorecer la discusión en temáticas propias del derecho inmobiliario, que se insertan a su vez en tópicos relacionados con los módulos en que se estructura el mismo. En esta tercera versión del ciclo contamos con el honor de escuchar a la exposición de la profesora doctora Claudia Bamón de Oyarzún, que versará sobre las perspectivas de la responsabilidad civil de notarios y conservadores. La profesora Bamondes es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, doctora en Derecho de nuestra universidad. Además se desempeña como asistente de investigación en la Fundación Fuello Laneri, donde además cumple un importante rol vinculado a la revista de la misma fundación. La profesora Bamonde es referente obligado tratándose del cumplimiento específico y ha avanzado también en áreas propias del diplomado, lo que ha destacado dentro de sus publicaciones, ¿no? Por una parte, la correcta aplicación práctica del Decreto Ley 2695 y la seguridad del registro conservatorio, la renuncia al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles en el ordenamiento chileno, pero tiene además una vasta experiencia práctica en el derecho inmobiliario, ya que lleva años desempeñándose como abogada asesora del conservador de bienes raíces de la ciudad de Santiago, de manera que ha estado permanentemente vinculada a las problemáticas inmobiliarias, así como a los diversos proyectos de ley que inciden en aspectos orgánicos y funcionales de la actividad de los notarios, conservadores y archiveros en nuestro país. Como ya se adelantaba y ha sido usual en este ciclo de exposiciones, luego de que la profesora Bamondes concluya, se abrirá una breve ronda, ¿verdad?, destinada a las preguntas. Sin nada más que agregar, solo reiterar mis agradecimientos a Claudia por su participación el día de hoy. Los dejo con la profesora Bamondes. Muchas gracias, Claudia. Primero que todo, buenas tardes a todas y todos. Agradecer, por supuesto, a la directora de este diplomado, la profesora doctora Claudia Mejías, al coordinador, el doctor Gonzalo Severin Fuster, y al ayudante Diego, que ahí nos está acompañando con el control del Zoom. Gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por la invitación a dar esta breve conferencia. Y además, como exalumna del programa de este diplomado, también encantada de participar esta vez desde la otra vereda en estas temáticas. Bien, yo tengo una PPT que les voy a compartir ahora para hacer quizás un poco más amena la presentación por pantalla. Y son en realidad perspectivas, aspectos generales de la responsabilidad civil o el régimen de responsabilidad civil de notarios y de conservadores. En realidad no se podría tratar cada aspecto porque eso ya llevaría varias clases, pero vamos a tratar de hacer más relevantes las distintas novedades que ha traído la jurisprudencia, o las vacilaciones incluso que ha traído la jurisprudencia, y las distintas cambios que podría traer eventualmente la reforma que está discutiéndose en este momento en el Congreso. Vamos a partir con algunas sentencias para revisar cuáles son más o menos los tópicos comunes en la sentencia. En esta sentencia, por ejemplo, esta sentencia es una sentencia que se dicta en favor, en el fondo, de un conservador, puesto que lo exoneraba de responsabilidad. En este caso se trataba de una escritura falsificada que había ingresado al registro y que se había inscrito como una escritura verdadera. Aquí la Corte en el fondo exonera de responsabilidad al conservador, o confirma finalmente la exoneración de responsabilidad del conservador, puesto que señala que la escritura que ingresó para la inscripción tenía apariencia de verdadera, que fue revisada en su materialidad por varios funcionarios y finalmente fue suscrita. La incorporación al registro por el demandado, quien tuvo conocimiento de su falsedad posteriormente, dado que dicha circunstancia solo podía verificarse a través de un peritaje. En el fondo aquí la Corte lo que hace es, a mi juicio no tan correctamente quizás, pero en el fondo vincular
la actividad de revisión material de los títulos con el artículo 13 del reglamento. Yo creo que sí es cierto que están vinculados, por supuesto, pero a lo que se está refiriendo la Corte aquí es que en lo visible, quizás al ojo humano, no era tan evidente la falsedad de esta escritura pública, ¿ya? Eso sí, hay que puntualizar que esta sentencia es del año 2011, así que no es una sentencia tan reciente tampoco. Luego, en una segunda sentencia, la Corte Suprema, el año 2016, hace referencia a un caso de infracción al lex artis notarial, básicamente notarial en este caso, y no tanto registral, sino que más bien orientada hacia a la lex artis notarial, en que se autorizó la firma de comparecientes con un mandato falsificado para la compraventa de inmuebles, pero aquí lo que marcó los hechos de la causa fue que se había hecho una denuncia previa a, en este caso, los funcionarios del oficio, y aún así no se había tomado los resguardos necesarios cuando se ingresó este mandato falsificado, ¿ya? Los bienes jurídicos afectados o los principios afectados en este caso son los de legalidad y fe pública notarial, y se invoca en el fondo la necesidad de otorgar certeza, seguridad jurídica, justicia preventiva y de prevenir ilegalidades en los actos, que eso efectivamente era lo que tendría que haber verificado el notario en su momento. Aquí se condena y se hace una condena solidaria entre el notario suplente y el notario titular. Marco Antonio Sepúlveda, por ejemplo, comenta esta sentencia, él dice que no está tan de acuerdo con la solidaridad porque en el fondo el notario suplente responde, el notario titular responde por los hechos del notario suplente, entonces él lo que indica, o su crítica más bien apunta que no debiese haber sido solidaria la condena, sino que simplemente por el hecho propio. En esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, aquí esta es una sentencia también relativa al conservador, y más propiamente al conservador de Santiago, del año 2016, en que se confirma una sentencia condenatoria de primera instancia, puesto que se habrían infringido las obligaciones de guarda, custodia y certificaciones por parte del conservador. Aquí hubo una actuación negligente por parte del registro en cuanto a la falta de control y vigilancia, dado que en el proceso de revisión, cuando se entregaban físicamente los libros al público, se arrancó una hoja de uno de los libros, se sacó del oficio, se llevó a un laboratorio, esta hoja fue lavada, fue, digamos, tratada químicamente y luego se falsificó. Se falsificó con una tinta especial que demostrara un envejecido determinado, con la misma letra, con una hoja similar, y con un timbre además que también tampoco a simple vista se veía falso. Y ahí fue luego reinsertada en el libro con adulteraciones. Por supuesto que la adulteración implicaba el cambio de titularidad en ese inmueble. Y aquí lo que ocurre es una condena, y en el fondo, en esta sentencia, la Corte prácticamente considera que esta falta de control y vigilancia en la guarda y en la custodia llega a ser una obligación, si bien no es de resultado, no lo dice propiamente como una obligación de resultado, pero sí, en el fondo, apunta hacia eso. Y luego, en el año 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago también, esta vez al revés, confirma una sentencia de primera instancia que no obliga a indemnizar. Aquí se señala que no se habían acreditado los daños, las obligaciones, en principio las obligaciones infringidas eran las mismas, de guarda, custodia y certificaciones, era un caso muy similar, pero en este caso la Corte lo que consideró es que se verificó la existencia de un delito con ánimo de defraudación, ¿ya? Esta sentencia, eso sí, tiene un voto en contra que apunta más bien a la sentencia que revisamos anteriormente. De hecho, uno, si se fija en esta sentencia, se ve que la jurisprudencia tampoco es es una jurisprudencia firme, no es una jurisprudencia unívoca, es bastante vacilante y ha ido cambiando en el tiempo. Igual puede verse un cierto atisbo de evolución desde una responsabilidad mucho más flexible, menos rigurosa, hasta una mucho más rigurosa, pero en el fondo igualmente se ve que no hay tanta claridad, bueno, porque también tampoco hay tantos casos en realidad, no es algo que se judicialice permanentemente. En la sentencia de 2016 que revisamos a propósito de la responsabilidad notarial, hay un considerando que es bastante relevante,
y se señala que en realidad en materia de responsabilidad civil de notarios no existe una normativa especial que la regule, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que hace, en este caso, la Corte Suprema es decir que ella puede generarse por aplicación del derecho común, del cual no ha sido excluida ni se evidencian razones para así concluirlo. En el fondo, ¿qué es lo que nos quiere decir la Corte Suprema con esto? Que la responsabilidad de notarios y de conservadores, muchas veces por el reenvío que hace el Código Orgánico de Tribunales a la actividad notarial, la actividad de notarios y conservadores se enmarca en todos estos ámbitos de responsabilidad profesional, ¿ya? Y aun cuando no exista un régimen propiamente establecido de responsabilidad en la ley, sí se puede reconducir a las normas generales de la legislación común, en este caso las normas generales del Código Civil. ¿Qué consideraciones son comunes en algunas de las sentencias revisadas? No solo en esta, sino que en otras que también se han revisado que no han tenido quizás tanta trascendencia. Primero, que normalmente se demanda por responsabilidad contractual por el hecho propio, ¿ya? Muchas demandas, por ejemplo, se encausan por la vía de la responsabilidad extracontractual por el hecho propio. Hay otras sentencias que ya, otras demandas que ya comienzan a demandar por la responsabilidad por el hecho ajeno, ¿ya? Y solo en subsidios se demanda la responsabilidad contractual. Esto más o menos es la generalidad. Hoy en día yo diría que podría digamos, este esquema podría modificarse, pero generalmente se demanda por las reglas extracontractuales y las cortes y los tribunales no objetan esta vía, ¿ya? No objetan esta vía, sino que simplemente la aceptan, en circunstancias de que uno podría cuestionar si se trata genuinamente de una responsabilidad aquiliana o contractual. Las normas invocadas usualmente son el artículo 96 del reglamento del registro conservatorio y los artículos 339, 446, 449 y 452 del Código Orgánico de Tribunales. Esas serían más o menos las normas que podrían regular tanto las funciones de notarios o de conservadores como los deberes y las responsabilidades. No de manera directa, pero sí se podría desprender de ellas. Se establecen las infracciones al deber de cuidado. Normalmente los juicios versan sobre el deber de cuidado, o sea, es eso lo que está en discusión, si es que efectivamente se revisó bien el documento, si se revisó bien la personería, si es que se estuvo presente cuando firmaron las partes, si es que el documento no presentaba indicios de estar adulterado, a simple vista por lo menos, si es que se contaba, y hoy en día por lo menos si es que se cuenta con medios tecnológicos para la revisión de la veracidad de estos documentos. Se rechazan sí o sí demandas contra el fisco, porque no son pocas las que han llegado a tribunales en que se demanda al fisco de Chile pensando que el notario o el conservador es un funcionario público, incluso a veces se demanda hasta el Poder Judicial, cosa muy extraña, entonces todas esas demandas quedan desechadas. Y también se demandan aquellas en que los instrumentos por los cuales se invoque una supuesta falta de cuidado o falta al deber de cuidado son documentos que tienen una vigencia muy antigua. Por lo menos, yo revisé por lo menos una sentencia en la cual se demandaba a un conservador porque no se había podido ejercer la acción reivindicatoria, dado que el certificado de dominio vigente tenía 11 años de antigüedad. Entonces, claro, ahí eso se tiende a rechazar. Entonces, ahí también hay un principio de autocuidado por parte del demandante. Ahora, ¿qué problemáticas puede uno plantearse en este estado respecto de la responsabilidad civil de notarios y conservadores? Primero, la que habíamos anunciado hace un momento. ¿Se trata de una responsabilidad extracontractual o en realidad tiene más bien estructura de una responsabilidad contractual? ¿Qué ocurre con la responsabilidad por el hecho del dependiente? Por ejemplo, en una u otra sede. Y ¿sería posible invocar la responsabilidad por el hecho propio bajo las hipótesis de la culpa infraccional o de la culpa organizacional? Esas pueden ser algunas problemáticas que podemos revisar a continuación. Primero, ¿se trata efectivamente de una responsabilidad extracontractual, tal como se ha demandado hasta ahora? Normalmente nosotros sabemos que las demandas en las cuales hay una frontera entre la sede contractual y la extracontractual, suele haber una
cierta preferencia histórica por la sede extracontractual, ya que por esta vía, en el fondo, históricamente siempre se indemnizó el daño moral. Pero desde el año 94, sistemáticamente ya la jurisprudencia ha ido asumiendo la indemnización del daño moral en sede contractual sin problema. Entonces no pasa a ser un impedimento, por lo menos. Pero es curioso que se siga demandando por sede extracontractual. Ahora, la doctrina que ha escrito recientemente, por lo menos Joel González, en algún momento, mucho anterior, Carlos Pizarro, pero Joel González es quizá uno de los textos más novedosos al respecto, junto con el de Marco Antonio Sepúlveda, señalan que en realidad aquí lo que hay es una prestación de servicio, y eso es cierto, o sea, hay una prestación de servicio, existe una contraprestación, no es propiamente un precio, es un derecho arancelario, pero en el fondo existe una contraprestación por un servicio que se está prestando, y además hay ciertas obligaciones que quedan incorporadas por el solo Ministerio de la Ley. Por ejemplo, el deber de custodia, el deber de guarda que vimos hace un momento, la obligación de exhibir, de entregar copias, verificar la identidad, calificar títulos, dejar, por ejemplo, a disposición del público de una manera segura también los documentos y los instrumentos que se guardan en los determinados oficios, ¿ya? Por lo tanto, esta estructura hace pensar más bien en que más que extracontractual es una relación contractual. Sería un contrato, por supuesto, consensual, no tiene nada de solemne, pero simplemente es un contrato de prestación de servicio. Incluso, por ejemplo, también se ha planteado que pudiese tratarse de una relación de consumo, o sea, hasta eso incluso se ha dudado si es que se trata de un proveedor versus un consumidor por la definición que tiene la ley 19.496 de proveedor y de consumidor, podría quedar incluida eventualmente en esto. Pero llegamos solamente hasta la parte civil, y dentro de la parte civil al menos no parece, digamos, tan lejana la posibilidad de que sea efectivamente más contractual que extracontractual. Esto, por supuesto, tiene algunas consecuencias. En el fondo cambian derechamente las reglas aplicables en cuanto a la sustentación del juicio. Se aplican los artículos 1545 y siguientes del Código Civil. Se hacen operativos, por ejemplo, los remedios contractuales, aunque aquí en realidad probablemente lo que se pida va a ser la indemnización. Es eso lo que se está buscando, una indemnización de daños por la actividad mal realizada. Y lo que sí es importante es que si se contractualiza en cierta medida la responsabilidad, podría llegarse a un momento en el cual se dividan obligaciones de medio y obligaciones de resultado, como ocurre en la actividad profesional. Por ejemplo, en la actividad profesional médica se ha señalado que las cirugías estéticas meramente de embellecimiento, no las reconstructivas, son obligaciones de resultado. Ciertos procedimientos que están extremadamente estandarizados y que no representan un riesgo para el paciente inherente, también son obligaciones de resultado, un apéndice, el retiro de un apéndice en condiciones normales, etcétera. Los exámenes de laboratorio también implican obligaciones de resultado, versus ciertas obligaciones de medios que implica, por ejemplo, la obligación de mejorar al paciente. En el ámbito de la responsabilidad del abogado, lo mismo. Hay algunas obligaciones que son de resultado, por ejemplo, presentar los escritos dentro de plazo, que no se pierdan ciertas oportunidades procesales, etcétera. Pero existen obligaciones de medio, como podría ser eventualmente ganar el juicio o una defensa. En este caso podría pasar lo mismo. Si se contractualiza, podría llegar a dividirse las obligaciones como algunas de medio y de resultado. Por ejemplo, las de guarda, custodia, podrían ser obligaciones de resultado, tal como en algún momento lo esbozó la Corte de Apelaciones de Santiago, versus las de calificación o revisión quizás más aguda de ciertos instrumentos que a lo mejor necesitan un peritaje para ser identificados como falsos. Entonces, esa podría ser una eventual consecuencia de que la corriente, digamos, jurisprudencial se empiece a decantar ahora por por una responsabilidad contractual. Ahora, en cuanto a la responsabilidad por el hecho del dependiente, nosotros vimos que normalmente se pide en el fondo una responsabilidad por el hecho propio, pero también hay algunas demandas que van o que apuntan a la responsabilidad por el hecho del dependiente. Si se trata de la vía extracontractual, si se sigue la sede extracontractual, en este caso lo que se ha invocado es la responsabilidad del empresario por el hecho del dependiente.
¿ya? En virtud de los artículos 2320 inciso cuarto y 2322, ¿ya? Aquí, por ejemplo, sería relevante si es que es un oficio muy grande o si es que no es posible identificar al funcionario o funcionaria que realizó cierta actuación dentro de la cadena de servicio que presta la oficina, se podría, por ejemplo, invocar la culpa anónima o la figura de la culpa del agente anónimo. Es decir, que dentro de la organización efectivamente había una persona autorizada para trabajar en ella que realizó una actividad negligente y con eso provocó el daño final, ¿ya? Con todo, igualmente hay una prueba liberatoria y de todas maneras hay siempre una facultad de repetir, aunque no se ejerza, pero hay una facultad de repetir en el artículo 2325. Ahora, si se sigue la responsabilidad contractual, también es posible configurar la responsabilidad por el hecho del dependiente. La responsabilidad por el hecho del dependiente en sede contractual se ha configurado a partir de los artículos 1679 y 1590, inciso primero. Es cierto que a diferencia de la sede aquiliana no existe como régimen, no está establecido como un sistema de responsabilidad codificado, pero sí se puede desprender de estas dos normas. Uno que está a propósito de la pérdida de la cosa que se debe, por ejemplo, es cierto que es muy particular, pero de ella se extrae este principio de que se responde también por el hecho de los dependientes. Aquí lo que ocurre es que el empresario, en el fondo el principal, asume dentro de los riesgos del contrato la inclusión de un tercero que va a realizar cierto tipo de prestaciones. Entonces, la inclusión de ese tercero y que puede en el fondo incurrir en negligencia es una asunción de riesgo que toma al momento de iniciar la empresa. Aquí podría invocarse incluso una responsabilidad vicaria, es decir, una responsabilidad objetiva por el hecho culposo o doloso de los dependientes. ¿Ya? O sea, habría que probar primero la culpa o dolo del dependiente, no cabría en este caso muy propiamente la culpa anónima, habría que probar el hecho doloso culpable del dependiente para luego pasar a una responsabilidad de vicaria, es decir, una responsabilidad a todo evento. Pero siempre queda a salvo la posibilidad de invocar, por ejemplo, la ruptura del vínculo causal, que eso sí siempre es una posibilidad para exonerarse de responsabilidad, invocar la ruptura del vínculo causal, ya sea por el hecho de la víctima, el hecho de un tercero o un caso fortuito o fuerza mayor. Y como tercer punto, también podría pensarse la responsabilidad por el hecho propio, pero desde la perspectiva de la culpa infraccional y de la culpa organizacional, es decir, incorporando estos dos conceptos. En el caso de la culpa infraccional, aunque se ha discutido, pero en general la doctrina hoy en día estima que lo que hay es una presunción de culpa, es decir, infringiéndose una norma establecida, una norma de rango legal, reglamentario o de otro tipo o constitucional incluso, por ejemplo, infringiéndose esa norma, se presumiría eventualmente la culpa del agente, ¿ya? Sin embargo, y esto lo aclara Enrique Barros y también se ve bastante claramente en responsabilidad ambiental, no basta con cumplir la norma. O sea, no porque se cumpla la norma, no se va a incurrir en responsabilidad. La culpa infraccional en el fondo opera más bien hacia la operativa de la presunción de culpa, pero no sirve para exonerarse, porque no basta con cumplir la norma, sino que además hay que cumplir el estándar de conducta de un notario diligente, de un conservador diligente, y como yo les decía, esto en materia ambiental se ve, porque muchas veces empresas que son condenadas, la defensa de la empresa por contaminar es que cumplió con los planes de los planes ambientales o la normativa ambiental vigente, pero los tribunales le han señalado que eso no basta, o sea, se tiene que comportar como un agente que no contamine o que contamine lo menos posible, y aún así son condenados, incluso tomando en cuenta en el fondo que el estándar de la norma puede ser muy bajo respecto del estándar medio que en la actualidad que se estaría exigiendo. Y en la culpa organizacional, ya esto es una responsabilidad por el hecho propio, también podría invocarse en cierta medida una culpa del agente anónimo, pero, y más propiamente también se podría utilizar la norma del artículo 2329, si es que uno estima que ahí hay una presunción de culpa por el hecho propio, también podría haber una presunción de culpa que opere por esa vía. Pero la culpa organizacional, a diferencia de la de la responsabilidad por el hecho ajeno, en la culpa organizacional lo que
lo que se evalúa en el fondo es la conducta del conservador o del notario como empresario, o sea, si dentro de esa institución había control y si dentro de esa institución hubo responsabilidad en cuanto a la organización de ese oficio, finalmente. Por eso es que hay una posible, en el fondo, aplicación de la culpa del agente anónimo, pero en realidad más bien apunta a una presunción de responsabilidad por el hecho propio, por la vía del artículo 2329, con la interpretación de Alessandri, la más extensiva, o quizás incluso un poco la de Enrique Barros. Pero son elementos que pueden irse incorporando en la discusión. Ahora, la Lex Artis es probablemente el elemento principal de debate en uno de estos juicios. Y de hecho, en el texto de Marco Antonio Sepúlveda, el más reciente, le dedica algunas páginas a definir o a tratar de definir en realidad lo que se entiende por Lex Artis o lo que comprende la Lex Artis, tomando siempre en cuenta que no es un concepto, probablemente ni siquiera es un concepto jurídico, es un concepto de las ciencias en general, y que es bastante indeterminado, porque ¿qué es lo que implica la Lex Artis? Es el conjunto de conocimientos y de prácticas que usualmente se realizan en una determinada ciencia o arte, en un lugar y en un momento determinado. Por lo tanto, a esta Lex Artis sí hay que ir incorporándole ciertos patrones particulares dentro del modelo de conducta. Entonces, por ejemplo, hay varias obligaciones que están establecidas en la ley y que pueden perfilar la Lex Artis notarial y registral. Por ejemplo, las obligaciones que se establecen en el Código Orgánico, autorizaciones de documentos, autorización de firmas, extender instrumentos públicos, otorgar fe pública, guardar y conservar documentos, otorgar certificados, conservar la historia de bienes raíces, y aquí hay una que es siempre la problemática, calificar instrumentos. Por ejemplo, si uno estimara que solamente es posible para un conservador calificar documentos o instrumentos en el fondo de los que aparezca inmediatamente un vicio de nulidad absoluta, en el fondo el estándar que se le está exigiendo es uno mucho menor de lo que se le exigiría si es que se pidiesen también revisar posibles vicios de nulidad relativa, ¿ya? Muchas veces, y de hecho eso yo siempre lo he tratado de poner a la vista, que el artículo, la interpretación del artículo 13 del reglamento del registro conservatorio va de la mano también con la responsabilidad y con los fallos que vayan emitiendo los tribunales. O sea, si los tribunales efectivamente creen o estiman que dentro de ese artículo 13 cabe alguna calificación para vicios de nulidad relativa, por supuesto que la responsabilidad del conservador cambia absolutamente. O sea, ya no voy a tener que ver solamente vicios formales, sino que algunos vicios de fondo que también se van a tener que hacer los reparos necesarios, no se va a poder proceder a las inscripciones de esa misma manera. Por lo tanto, la Lex Artis en este caso no solamente va perfilada por las obligaciones que están establecidas en la ley, sino que también por el buen comportamiento. E incluso hoy en día, y si uno lo ve también en los distintos medios, incluso hoy en día dentro de la Lex Artis se está incluyendo el buen servicio. O sea, eso también pasa a ser parte de una buena Lex Artis notarial o de la Lex Artis registral, que se hagan las actuaciones a tiempo, que no hayan errores, que se utilice en lo posible medios tecnológicos, que se facilite el acceso a los oficios, etc. Ahora, ¿solo esto implica la Lex Artis? No, la Lex Artis implica mucho más, y es eso lo que han hecho los tribunales en algunas ocasiones cuando dictan su sentencia. O sea, si uno se rigiera solo por lo que dice la ley, en realidad serían muy pocas las demandas que podrían tener un resultado positivo para el demandante, porque claro, se autorizan los documentos, pero se autoriza bien o mal. Se autoriza la firma, sí, pero se autorizó bien o mal. Entonces, en realidad, no basta con la infracción de la norma, no basta con cumplir el mandato legal, sino que en realidad hay que ir más allá. Hay que pensar en qué es lo que habría hecho y crear un modelo de conducta en ese sentido, qué es lo que habría hecho un notario medio, un notario razonable, un notario correcto, o que habría hecho un conservador correcto en estas mismas circunstancias. Y cuando se dice en estas mismas circunstancias, es el momento para, dentro de ese modelo de conducta, lo más objetivo posible, pero es el momento para incorporar ciertos elementos que son particulares de ciertas situaciones específicas. Por ejemplo, la lejanía.
muchos oficios están muy alejados de los centros urbanos, no tienen una conectividad ni medianamente remota como la que tenemos nosotros en las grandes ciudades. Muchas veces se corta la luz, muchas veces ni hablar de internet que se puede cortar, a veces no llega la fibra óptica simplemente, solamente se pueden usar antenas o bandas anchas móviles, y eso nos da abasto a veces para que se preste el servicio de manera oportuna, correcta y de manera ininterrumpida. También, por ejemplo, los recursos que tengan algunos oficios no son los mismos que tienen otros. Las labores que realizan algunos notarios incluso son mucho más profundas en notarías de regiones que en notarías más grandes. Los notarios de regiones, yo hablaba con algunos y algunas de ellos y me dicen, somos incluso a veces como consejeros familiares, porque los ayudamos, digamos, como con una asesoría jurídica mucho más completa de la que se puede hacer en las grandes ciudades, en que lo más probable es que las personas hagan sus trámites o, si son trámites más relevantes, vayan con abogados. Entonces, ahí es donde también hay que ir incorporando algunos aspectos particulares relativos a este tipo de ejercicio. Y finalmente, pensar si es contractual o extracontractual, bueno, trae bastantes diferencias. Por ejemplo, la prueba liberatoria. En materia contractual se trataría de un régimen que goza con una presunción de culpa, o al menos con una inversión de la carga de la prueba de la culpa en beneficio del acreedor, en este caso el usuario. O sea, el usuario, gracias al 1547, inciso tercero, gozaría de la inversión de la carga de la prueba de la culpa y sería el conservador o notario quien debería acreditar su diligencia, ¿ya? En el caso de la responsabilidad extracontractual, no. El artículo 1698 es el que rige plenamente en ese punto. Ahí no hay presunción de culpa, sino que todos los elementos deben probarse, salvo que se esté invocando lo que habíamos dicho anteriormente, la culpa organizacional o, por ejemplo, la culpa infraccional. En cuanto a la extensión de la indemnización, en materia contractual hay una restricción en el artículo 1558, y ahí lo que se señala es que si el incumplimiento fue negligente, meramente negligente, solo se responde de perjuicios previstos e imprevistos, versus, al momento de contratar, versus el artículo 2329, que en materia extracontractual todos sabemos que abarca todo daño. Quizás por ahí, por ejemplo, esa podría ser un motivo para seguir la vía extracontractual y no la contractual, porque en el fondo se llega incluso hasta daño, o podría llegar hasta daños imprevistos eventualmente. En cuanto a causales de exoneración o de atenuación de responsabilidad, también hay una configuración diversa. Por ejemplo, el artículo 1547, en el fondo establece una gradación de culpa según el beneficio que reporta el contrato. Entonces, en general se podría decir que si es un contrato bilateral, se responde de culpa leve, y sería ese el estándar de conducta, versus lo que ha ocurrido en responsabilidad extracontractual, en que se puede exigir cualquier tipo de estándar de conducta. O sea, no corresponde a veces, pero en el fondo los tribunales lo han alegado. Y aquí es donde en el fondo está el punto relevante, establecer el estándar de conducta exigido, y eso es relevante también para determinar cuándo opera o cuándo no opera el caso fortuito, cuándo el estándar de conducta abarca al caso fortuito o no. Y en esto ha escrito muchísimo la decana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, que es probablemente la mayor experta en temas de caso fortuito, y ella en este sentido señala, o sea, hay que incorporar dentro del estándar de conducta. El estándar de conducta sirve tanto para exonerar de culpa, o sea, para acreditar la liberación de prueba, como para también afectar el caso fortuito, determinar dónde está la línea entre lo que es fortuito y lo que no lo es, y lo que es en el fondo un riesgo asumido en el contrato. Y por último, hoy en día yo creo que es básico el uso de tecnologías. De alguna manera hay que ir incorporándolas, aun cuando no se estén exigiendo todavía por ley, pero es importante hacerlo. Es importante también preocuparse del servicio, porque son esos los puntos en realidad que es lo que más se ha discutido en la opinión pública, y de hecho, como vamos a ver en un minuto, son esos los puntos que vienen en el proyecto de ley. O sea, si hay algunos cambios en la responsabilidad que son más bien menores, pero apuntan a esto, al uso de tecnologías, al buen servicio, que sea más rápido, que sea más eficiente, etc.
Yo no diría que tan barato, yo creo que el sistema, de hecho el sistema registral chileno es el segundo más barato del mundo, o sea, está Nueva Zelanda que es 0 y de ahí venimos nosotros. Entonces no es un servicio caro per se, el sistema notarial tampoco, pero sí es importante, por ejemplo, respetar el arancel. Eso podría pasar a ser una obligación de resultado fácilmente. Si no se respeta, se infringe. Y por último, preconstituir en cierta medida alguna prueba liberatoria o causal de exoneración, y con preconstituir la prueba a lo que me refiero es hacer gestiones, ser proactivos y proactivas. O sea, si llegan denuncias, estar atento, estar alerta. Si existen sistemas de alerta en sus oficios, también estar pendiente de esos sistemas de alerta. Que haya comunicación entre los oficios. Nosotros en el Conservador, muchos notarios y notarias también nos dicen, nos están llegando, por ejemplo, certificados de dominio vigente falsos de su conservador, y se inician las investigaciones respectivas. Entonces, eso es lo que hay que hacer, comunicarse, tratar de actuar mancomunadamente, ojalá incluso que la misma asociación de notarios y conservadores también tuviese un rol activo en esta medida, para que en el fondo también se pueda ir creando esta lex artis notarial y registral con ayuda de los propios notarios y conservadores, o sea, que no sea solo entre demandante y juez, sino que también la asociación y los mismos miembros, las mismas personas involucradas puedan aportar a la construcción de ese modelo de conducta. ¿Y qué es lo que viene en el proyecto? Esto bastante texto, lo sé, pero en el fondo solamente es para destacar lo relevante. ¿Qué es lo que viene en el proyecto? Por ejemplo, en el artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales, se modifican los incisos, perdón que no lo veo acá, inciso primero, segundo y tercero, por los siguientes. Y aquí hay un punto relevante, que de hecho esto lo recalcó la Corte Suprema en el primer informe que envió acerca del proyecto cuando se envió a la Cámara de Diputados. Dijo que esto en realidad no le parecía dudoso, por lo menos. Y era que en el fondo cada notario tendrá que proponer por escrito ante la Corte de Apelaciones 3 abogados de estos que en el fondo cumplan con todos los requisitos, que hayan pasado los exámenes de habilitantes y de destreza, para que lo reemplacen en caso de ausencia o inhabilidad. ¿Ya? Una cosa buena es que se hace el juramento una vez y esa persona puede ir reemplazando durante prácticamente un año. Pero esto es lo complicado. En caso de ausencia o inhabilidad del notario, sin que éste hubiera efectuado la proposición, el presidente de la Corte de Apelaciones o el juez de letras de turno respectivo designará al abogado que haya de reemplazarle mientras dure el impedimento. El mismo procedimiento se utilizará para el nombramiento de notario interino. El suplente actuará bajo la responsabilidad del notario al que se encuentra reemplazando. Aquí la objeción en realidad es que si no lo elige el propio notario, y digamos por extensión el conservador, si no lo elige el propio funcionario, en realidad esto más bien huele a garantía, porque en el fondo, ¿por qué podría responder la persona que está siendo reemplazada por los hechos de alguien que no ha designado necesariamente y que lo designa la Corte o el juez de letras del turno respectivo? Esta norma, pese a la observación de la Corte Suprema, no fue modificada, y en el segundo informe, al menos del cual se dio cuenta en una de las sesiones hace poco en la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento del Senado, tampoco se hizo alusión a esto, a menos que venga en el informe escrito, que habría que revisarlo si es que se volvió a prender la alarma al respecto, pero por lo menos en el informe verbal no se hizo. En el artículo 478, inciso tercero, este inciso en el fondo desaparecería, que son en el fondo las propuestas que podría recaer en el oficial primero de la oficina respectiva, claro, porque en el fondo se sustituye por el régimen anterior. En el fondo esta designación de 3 abogados que van a suplir eventualmente si es que necesita, o podrían ser interinos eventualmente. Y esta es la que puede interesarle a los conservadores, que esta es una norma bastante complicada y de la cual no se hizo ninguna observación por ninguna institución, y tampoco se estudió mayormente en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, que habla de la responsabilidad del conservador. Independiente de la responsabilidad por daños y perjuicios, podrá ser sancionado disciplinariamente. Y se procederá previa audiencia del afectado y por resolución fundada a la exoneración del cargo al conservador que fuera reincidente en el periodo de 2 años en los casos siguientes.
si hace, niega o retarda indebidamente alguna inscripción o se conforma a la copia auténtica, o no se conforma a la copia auténtica. Esto es complicado porque en realidad la negativa digamos, a inscribir tiene que conocerse judicialmente. Entonces, ¿y qué pasa si llegan muchas negativas? ¿Qué es lo que va a considerar el tribunal? ¿Va a ser lo indebido? ¿Y qué pasa si luego se considera debido? Ya sabemos que la jurisprudencia en materia del artículo 13 del reglamento no es nada uniforme, al contrario, a veces dice que sí se aceptan revisiones de nulidades relativas, a veces dice que no, entonces tampoco es tan claro que esto sea, que lo indebido sea efectivamente indebido. Luego, si no son exactos sus certificados o copias, hay muchos errores que se cometen en los oficios, muchos errores, si hay actividad humana detrás. En la digitación, de repente se pasan guarismos o se escriben mal los nombres. Eso implicará que sean inexactos los certificados o copias, en circunstancias de que el mismo reglamento prevé un sistema de corrección de errores formales, por ejemplo. Entonces no tiene mucho sentido porque pone un estándar excesivamente alto que implica la exoneración del cargo. O sea, es complejo. Si se incumplen los horarios de apertura al público, si al cobrar por los servicios infringe lo dispuesto en el arancel, y si se incumplen los deberes de mantención, operación de servicios computacionales, archivo electrónico, comunicacional, etc. Todo esto queda bien en el aire, y en esto sí hizo alguna observación. La Corte Suprema dijo que en realidad aquí no había un procedimiento establecido, que ese procedimiento tenía que ser dictado antes de que entrara en vigencia la ley, sin duda, porque no hay nada en la ley que diga en qué consistirá ese procedimiento, las vías de acción, los recursos, los plazos, etc. Entonces eso sí tiene que regularse, pero todo esto es bastante amplio como para que se considere reiterado en 2 años y que implique la exoneración del cargo. Suena bastante fuerte y en realidad esperemos que la discusión ahora en el Senado por lo menos se evalúe. Pero claro, por ejemplo, y aquí hay algunos aspectos de los que yo les decía, en el fondo que a lo que apunta la opinión pública, a lo que apunta el proyecto y a lo que apunta en el fondo, en lo que puede apuntar la jurisprudencia, al servicio, a mejorar el servicio, a cobrar los aranceles de la manera apegada a la ley. También, por ejemplo, a mantener ciertos sistemas computacionales o sistemas electrónicos. Por supuesto, ahí también esto debería ir de la mano con la ley con que se dicte finalmente la ley de protección de datos personales, también la ley de ciberseguridad, que en nuestro país prácticamente no existe. O sea, lo que tenemos en realidad es más bien inexistente. Entonces, en realidad, la responsabilidad de notarios y conservadores es una responsabilidad profesional, y como responsabilidad profesional va evolucionando, y por lo que pudimos ver de las primeras sentencias, va evolucionando desde algo más flexible a algo mucho más rígido, y el hecho de no tener normas muchas veces puede rigidizar incluso más, o hacer mucho más exigente la responsabilidad por la vía de la aplicación del título 35 del libro cuarto del Código Civil, o de las normas contractuales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se le está considerando como un empresario. Es básicamente eso, al considerárselo un empresario que tiene dependientes a su cargo y que debe responder por el hecho de ellos, etc. En el fondo siempre hay como una mayor exigencia para ese rol. Bien. Eso era, creo que me pasé un poco en el tiempo, pero les pido disculpas de lo que tenía para comentarles. Muchas gracias, profesora. Muy interesante su exposición, muy relevante también para efectos prácticos, ¿no? Bien, pues vamos con las preguntas. Los invitamos a hacer preguntas por el chat. Tengo entendido que hay algunos notarios, así que me imagino que estarán muy interesados en hacer alguna pregunta. Pero acá está respondiendo. Sí. Sí, ahí respondieron lo del libro de Marco Antonio, sí. Ya, perfecto. Sí, súper. Profesora Mejías, profesor Severín, algún comentario, alguna pregunta? Bueno, por mi parte, agradecer, son temas súper complejos que van, yo creo que entremezclándose con otras problemáticas tradicionales entre nosotros. Sí. Entonces, efectivamente, siempre el camino más simple ha sido la responsabilidad extracontractual.
cuando la lógica tiene que ver de mirarlo como un servicio profesional, como pasa además en el derecho europeo, donde se trata realmente como una especie en particular de contrato de prestación de servicios o contrato de servicios propiamente tal, y se encausa esa responsabilidad por esa vía que tiene entre nosotros todavía importantes diferencias de las cuales tú de muy buena manera diste cuenta. Aquí siempre mi perro está ahora, desde el criterio de atribución de responsabilidad hasta dotar de contenido, ¿verdad?, a la obligación que asume el respectivo profesional. Lo que pasa es que entre nosotros todavía tenemos una deuda, no obstante el trabajo de Gonzalo también en esa área, con la dinámica de los contratos de prestación de servicios. O sea, Así ¿qué es. entendemos por tal? Entonces yo creo que la respuesta fácil del sistema ha sido, como siempre, irnos por la lógica de la responsabilidad extracontractual. Yo creo que la defensa ahí, probablemente de notarios y conservadores, tiene que ver con trasladarlo y llevarlo al ámbito de la responsabilidad contractual para construir un estándar que es distinto, salvo que nos pase como en materia de responsabilidad médica, que tú también lo enunciaste ahí a propósito de mirar esto como lógica de obligaciones o resultados, que nuestros tribunales decanten por construir el estándar de manera equivalente. Entonces, hoy Claro. día, independiente que en teoría, en materia médica, reconocemos distintos regímenes, la construcción del estándar se hace por igual, sea que estemos ante una entidad privada, sea una falta de servicio, sea una entidad pública o privada. Entonces, ahí hay que ver cómo vamos a transitar. Yo no sé si tú lo ves desde la misma perspectiva, de que una buena defensa mirado desde el otro rol, ya no la perspectiva, entre comillas, de cliente o consumidor, sino que desde la perspectiva de el que ejerce la función sea una medida razonable llevar esta discusión al terreno contractual. Claro, o sea, yo creo que, yo no sé qué es lo que convendría más, quizás habría que ver la situación concreta para evaluar la vía de defensa, porque pueden ser, por ejemplo, haber ventajas en términos de prescripción, primeramente, o sea, puede ser esa una de las ventajas. Hay una ventaja también en cuanto a que es menor la extensión del daño indemnizable, quizás, por ejemplo, con eso los daños morales quizás podrían quedar fuera eventualmente en algunos casos. Eh, pero claro, tenemos este tema de, bueno, y en realidad en cuanto a la presunción de culpa o la inversión de la carga de la prueba, es tan fuerte la carga que se le da en materia extracontractual que es prácticamente una presunción la que se aplica ahí. Entonces quedan más o menos en un mismo nivel. Ahora, lo que sí es cierto es que queda la duda, o al menos a mí se me genera la duda en cómo vamos a considerar a estos contratantes, porque claramente no son iguales, no son contratantes, digamos, pares, salvo que en el fondo sea un abogado o estén asesorados por abogados, qué sé yo, pero en principio podrían ser contratantes dispares. Pero sí, es un problema. De hecho, aquí hay una pregunta al respecto que dice, entiendo que esto sería para el caso de quien adquirió un servicio notario. Ah, no, mentira, es que vi otra más arriba, que decía, ¿cómo se conjuga el tema de la responsabilidad del notario en las minutas que figuran redactadas por abogados por posibles errores? Ya, esa es una pregunta, María Loreto, que se ha hecho constantemente, y es verdad, es bien recurrente, porque, claro, si uno estima que dentro de las funciones del notario está el deber de consejo y el deber de información, por lo menos debería quedar consignado que se informó que habían errores o que habían posibles vicios. Eso sí debiese ser en el fondo algo que pudiese ejercer el notario. Y ahí es donde voy yo y les comento preconstituir prueba. O sea, en el fondo dejar por escrito que efectivamente se advirtió que hubo una advertencia o derechamente negarse. Yo también en el fondo he conocido casos de notarios que se han negado a realizar compraventas entre cónyuges y después la Corte lo sanciona porque le dice, no, esa compraventa no es nula, es anulable. Entonces, tampoco tenemos muchas pistas de parte de los tribunales como para saber eso, pero yo creo que una buena medida es, en el fondo, informar. Eso sí, de todas maneras, informar, asesorar si es posible, si es que, y sobre todo si es que lo necesitan las partes, porque hay veces que las partes efectivamente van y no tienen idea. Pero sí, es una pregunta muy recurrente. Y aquí la otra dice, de Estefanía, para el caso de quien adquirió, esto sería la responsabilidad contractual para el caso de quien adquirió el servicio notario, pero para el caso de un tercero, no, claro, efectivamente, para el caso de un tercero que, por ejemplo, figuró enajenando acciones y que finalmente acredita que él nunca concurrió, no habiendo contratado, efectivamente, eso es para el caso de notario-usuario directo, o sea, esta discusión es notario-usuario directo, pero no para, por ejemplo, un tercero que de pronto se ve despojado de parte de su patrimonio porque le falsificaron la firma
cometieron algún delito con él o ella. O sea, ahí claramente nos salimos del ámbito contractual y 100% es extracontractual. Aquí dice, ¿cuál es el alcance que tienen los conservadores de calificar títulos? ¿Hasta dónde pueden llegar? Por ejemplo, a un conservador le interesa la interpretación errónea de una norma. Claro, es lo que hablábamos hace un minuto, Danilo, que en el fondo, por lo menos yo lo que concibo es que la interpretación del artículo 13 en cuanto a la calificación del título va de la mano con la responsabilidad. En el fondo, ¿en qué entendido? En que si nosotros lo entendemos de manera restringida, es decir, el conservador solamente puede calificar lo que salte a la vista como un vicio de nulidad absoluta, la responsabilidad del conservador es menor, es bajita, porque en el fondo solamente se va a tener que remitir a eso. No va a poder observar, por ejemplo, si falta la autorización de una mujer, o si falta, por ejemplo, la autorización judicial para los casos o si falta, por ejemplo, autorización de representantes legales en caso de incapaz, no va a poder revisar nada más, no tiene mucho más que hacer. En cambio, si uno aumenta ese nivel y considera que el artículo 13 se debería interpretar en términos más amplios, estimando que todo lo legalmente inadmisible es revisable en cierta medida, claro, el nivel aumenta, ahí el nivel aumenta mucho más. Y la última sentencia, una de las últimas sentencias por lo menos de la Corte en este sentido, estimaba que sí había que, o le dio, digamos, la razón al conservador que había revisado un vicio de nulidad relativa. Pero esto es una jurisprudencia muy, muy vacilante, y además la doctrina está casi de acuerdo en que es prácticamente nulidad absoluta, por la redacción, digamos, y los ejemplos que da el reglamento, perdón. Sobre lo que es el notario consigna esas irregularidades, ¿dónde se materializa esa información o certificación? Podría, por ejemplo, Estefanía, consignarse incluso a continuación de la misma escritura pública, poniendo una cláusula abajo que se informa que alguna, digamos, mención que quede claro que eso se informó. De hecho, eso es, por ejemplo, lo que se les exige en el derecho español a los notarios respecto de las cláusulas suelo y las cláusulas cielo, que se han declarado como abusivas, pero se declararon como abusivas porque no se le informaba a los usuarios qué es lo que estaban pactando. Entonces, hoy en día se consideran como abusivas si es que no se le informa. ¿Y qué es lo que han hecho los notarios? Por instrucción de lo que era el Consejo, en la Dirección Superior del Notariado, en el fondo fue, ponga una cláusula en la cual la persona declara que recibió la información del notario en torno a lo que consistía la cláusula que estaba pactando. Eso, por ejemplo, podría ser una fórmula, utilizar esa misma del derecho comparado. Eso. Bien, pues no sé si alguien más tiene una pregunta, si no, ya. Acá hay una consulta, o una acotación en realidad. Dice, pero en España el abogado es el principal responsable, no existe norma de minuta Claro. de nuestro... Perdón, quise decir el notario, no el notario. Disculpe, ella me iba, el notario, ahí hay una diferencia, profesora Bahamonde. Absolutamente, sí. Y de hecho eso quería intervenir, mil disculpas, pero yo creo que si el notario en nuestro derecho pusiese una cláusula a continuación de la escritura evidenciando el vicio, yo creo que se puede incurrir en algún problema grave. En mi caso personal y de muchos otros notarios, lo que hacemos es dejar constancia en un correo electrónico. También, claro. En el fondo te preconstituyas prueba para un eventual juicio. Exacto. Sí, pero de otra manera, el principal responsable... Ay, perdimos a Nancy. Habiendo minuta, estando la norma en el código orgánico, yo creo que es el abogado, el responsable de la forma, pero obviamente del estudio de títulos, de la reacción de las, salvo algo evidente en el caso que tú ponías, que por supuesto que en ese caso habrá que representarlo, pero no más. Pero eso cuando van con abogado, porque a veces las personas también puede que no vayan necesariamente con abogado. Por supuesto. Sí. No, pero claro, solo en el caso de la minuta. En el caso... Parece que perdimos a doña Nancy. Sí. Bueno, se entendió la idea al menos. Sí. No sé si hay más preguntas, vamos cerrando, si no. Muchas gracias, profesora, nuevamente. Bueno,
Nada más que agregar, en realidad, los alumnos del diplomado les recordamos que la semana que viene tienen clases y también vamos a ver estas materias. Ahí quería agregar que justamente las clases del próximo módulo son el módulo de responsabilidad de notarios y conservadores. Entonces, de los que están aquí en esta charla, pero además son alumnos del diplomado, bueno, ya saben que van a poder tener ocasión de profundizar esto en el próximo módulo. Y ya están los materiales arriba subidos, aprovecho de pasar el aviso, ¿no? Eso era todo, Diego. Súper, muchísimas gracias Diego, muchas gracias Gonzalo, gracias Claudia por la invitación y a todas y todos los que estuvieron esta tarde acompañándonos. Muchas gracias. Chao, que estén muy Muchas bien. gracias, Igual. Claudia. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Para que estén muy Chao, bien. chao. Estén muy bien. Gracias. Gracias.